Y dice, si alguien puede dar un poquito más de volumen, por favor. Pide oración por mi familia, piden oración también por la salud de su hija. Vamos a orar por eso. Si aquí alguien tiene una oración que el Señor solamente quiere que el Señor la escuche, ¿cuántos? Todos, ¿verdad? Amén. Vamos a orar también por nuestra hermana Chaui nuevamente y vamos entonces a orar. Padre Celestial, que mora y reinas en los cielos, nuevamente, Señor, estamos postrados de aquí de rodillas para agradecerle, Señor, por las bendiciones que usted ha derramado sobre toda esta semana, sobre cada uno de nosotros. Querido Dios, esta mañana oramos por los pedidos de oración que han manifestado aquí en este libro y también oramos por los pedidos de oración que nuestros hermanos tienen en sus corazones. Querido Dios, también pueda bendecir usted los diezmos y las ofrendas que nuestros hermanos han traído para el avance de la obra. Y que, querido Dios, que usted también pueda bendecir lo que sobra en nuestros bolsillos. Señor, gracias. Acompáñenos ahora en mañana en el culto. Que sea usted quien habla a través de mí, Señor. Perdone mis pecados y que solamente pueda yo hablar sus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar con el tema de esta mañana. Y quiero comenzar con una pregunta esta mañana, hermanos. Y también a todos aquellos que nos están viendo, sean bienvenidos. Gracias por estar ahí, pendiente a la programación del Ministerio del Fuerte Pregón. Invitarles también a que puedan compartir la programación a través de Facebook, de YouTube, también a través de la radio. Hermanos queridos, para que otros puedan también conocer el mensaje de salvación que el Señor ha dado para este tiempo final. Pero bien, yo quiero comenzar con una pregunta y quiero decirles lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos creen que han sido llamados a hacer una bendición para todas las personas que aún no conocen del Señor? Amén. ¿Amén? ¿Verdad que todos somos conscientes de que hemos sido llamados para hacer ¿qué? Una bendición? No hemos sido llamados para hacer maldición, sino para hacer bendición a las personas que no conocen del Señor. Bendición para mi hogar, bendición quizás para nuestros hermanos aquí en la iglesia. Todos hemos llamados a hacer una bendición. Y ese es el tema de esta mañana. El título es Llamados a hacer una bendición. Así que, hermanos, vamos ya a entrar a nuestro texto principal de este tema, que lo he puesto, hermanos, en Malaquías capítulo 5. Vamos a Malaquías capítulo 5, Miqueas capítulo 5, el versículo 7. Vamos todos ahí, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir en esta mañana a cada uno de nosotros. En Miqueas capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de Dios: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Hermanos, ¿cómo debe ser el remanente de Dios? ¿Qué debe ser el remanente de Dios? Dice que debe ser ¿qué? En medio de muchos pueblos, ¿qué cosa? Como el rocío de Jehová. Debe ser una bendición. Para eso el Señor llamó al pueblo de Israel en su tiempo, para que fuese una bendición en medio de las demás naciones. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros hoy, hermanos, de la misma manera. Ha llamado a este remanente, a este pueblo de los últimos tiempos, para hacer una bendición, para hacer como el rocío de Jehová. Entonces, hermanos, ¿cuál ha sido siempre el plan de Dios para que el pequeño número que lo acepta, hermanos? ¿Cuál ha sido ese plan? ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? La sierva del Señor dice en Deseado de todas las gentes, en la página 19. Ella dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: Dios había elegido a Israel. ¿Quién había elegido a Israel? Dios. Así que, hermano, tenga la seguridad de que también Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Dios lo ha elegido a usted y a mí para hacer una bendición a las demás personas. Así como eligió a Israel, Dios también lo ha elegido a usted. Sigue diciendo, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. ¿Para qué haya llamado el Señor a Israel? Para que mantenga, hermanos, el conocimiento de su ley ante los paganos.
así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, Israel. Cuando Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo en las naciones. ¿Cómo fueron estos hombres, hermanos, ante la idolatría que los rodeaba? ¿Fueron qué? Una bendición. Fueron testimonios, hermanos, de que Dios estaba con ellos. José en Egipto, por ejemplo, hermanos, fue fiel a su Dios. Daniel en la corte de Babilonia también fue fiel a Dios. Igualmente Abraham. Debía revelar este remanente, hermanos, Israel debía revelar a Dios ante los hombres. Hermanos queridos, cada uno de nosotros somos embajadores del Señor, dice el apóstol Pablo. Somos embajadores de Cristo. Y debemos representar a Cristo de la manera más honrada posible. Debemos manifestar en nuestras vidas de que Cristo mora en nosotros. Que otros puedan ver que Cristo, hermanos, ha hecho un cambio en nuestras vidas. Y que no glorifiquen a nosotros, sino que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo describió Cristo la forma en que la nación hebrea fracasó al respecto? ¿Y qué advertencia debemos obtener de ello? Hermanos, sabemos que, como estudiosa la palabra de Dios, que la nación hebrea fracasó. Dios tuvo que rechazarla. Y hermanos, todas las cosas, dice la palabra de Dios, que se dejaban escritas fueron para nuestra enseñanza. Y nosotros no debemos cometer el mismo error que ellos cometieron. Vamos al libro de Lucas, capítulo 20. Vamos todos al libro de Lucas, el capítulo 20. El libro de Lucas, capítulo 20, los versículos vamos a leer del 9 al 18. Ahí hay una parábola muy interesante. Dice ahí la palabra de Dios, el libro de Lucas, capítulo 20, versículos 9 en adelante, hasta el 18 vamos a leer. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Jesús dijo lo siguiente: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otros siervos, mas a ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosles, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y la mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos, los líderes religiosos, estaban oyendo esta parábola, dijeron: Dios, ¿qué hermanos? Dios nos libre. Pero él mirándoles les dijo: ¿qué pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermano, esta parábola se estaba refiriendo ¿a quién? Al pueblo judío, al pueblo de Israel, a Jerusalén. Dios le había bendecido a este pueblo con un gran conocimiento. Lo había bendecido con su presencia. Pero ¿qué hizo este pueblo, hermanos? En vez de ser una bendición para las demás naciones, no fue así. Y Dios tuvo en su tiempo que rechazarlo. Hermanos queridos, si nosotros no cumplimos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, tarde que temprano también el Señor nos va a desechar. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 237, la sierva dijo lo siguiente: los fariseos exclamaron al oír esta parábola, los líderes fariseos de ese tiempo exclamaron, así cuando reconocieron en la parábola un cuadro de su propio futuro. Ellos se dieron cuenta de que el Señor está hablando ¿de quién? De ellos. Por eso exclamaron, hermano, en el versículo
16, dijeron ellos, Dios nos libre. Porque ellos entendieron que la parábola se estaba refiriendo ¿a quién? A ellos. En la Review Evangelical 10 de julio de 1900 dice, debemos tener cuidado de no sufrir el mismo destino que el antiguo Israel. Usted y yo debemos tener ese mismo cuidado, hermanos. Esta iglesia debe tener el cuidado de no sufrir el mismo destino que sufrió Israel. Y estamos andando muchas veces por ese mismo camino nosotros. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada para nuestra enseñanza, a fin de que evitemos hacer lo que ellos hicieron. Hermanos, si nosotros estudiamos la historia de Israel, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, les dio todo. ¿Y cómo fueron ellos, hermanos? ¿Fueron agradecidos con el Señor? ¿Cumplieron el propósito por el cual el Señor los sacó de Egipto, de esa tierra de servidumbre? No, hermanos. Muchas veces nosotros también hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Pero muchas veces, hermanos, estamos siendo como este pueblo, orgullosos y muchas veces egoístas. Queremos todo para nosotros, pero no queremos compartir con las demás personas. Entonces, hermanos, ¿qué deberíamos aprender sobre las artimañas específicas que engañaron especialmente al antiguo Israel? Debemos nosotros aprender de la historia de ellos para no fracasar. El libro de Proverbios, el capítulo 11, nos dice algo ahí interesante. El versículo 2 dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Este pueblo, ¿cómo era, hermanos? Era un pueblo soberbio, un pueblo orgulloso, porque decían que eran el pueblo de Dios, eran el pueblo escogido. Decían que tenían todas las verdades, eran orgullosos. Este pueblo también es orgulloso, hermanos, hoy en día. Somos orgullosos muchas veces. Proverbios 29. Vamos a ver otro texto. Proverbios, el capítulo 29, el versículo 23, dice lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos queridos, ¿qué pasó al final con este pueblo de Israel? Su soberbia, su orgullo, ¿para qué le sirvió? Para nada. Únicamente para ser rechazado por el Señor. Por eso nosotros debemos ser humildes, hermanos. Debemos ser una bendición en medio de las personas que aún no conocen del Señor. El deseo de todas las gentes, la página 20 y la página 21, dice lo siguiente: al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a su siervo frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. En todo tiempo, hermanos, se han levantado personas idólatras para aplastar la verdad del Señor. Pero también el Señor ha tenido a sus siervos fieles. El Señor ha tenido que ponerlos frente a frente con estos gobernantes idólatras, hermanos, para que pudiesen recibir ¿qué? La verdad. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Nabucodonosor, tenemos un ejemplo, un rey orgulloso. Al final de todo, ¿qué terminó haciendo? Adorando al Dios de los cielos. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. ¿Cuántos hermanos nosotros estamos aquí obedeciendo a Dios muchas veces? No por el amor que nos nace obedecer a nuestro Dios. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Muchas veces lo hacemos, hermanos, impulsados muchas veces por el egoísmo. Para que el Señor nos bendiga, solamente lo hacemos por la bendición, nada más.
Muchas veces estamos aquí obligados a estar. Y no es así la manera en que debemos, hermanos, servir al Señor. La única manera que el Señor acepta es por amor. Usted está aquí por amor, por servir al Señor. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. Vivían de apariencias. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo, a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Dios había dicho al pueblo que no se una con los idólatras, que no sigan sus prácticas, pero eso no quiso decir que se alejaran de ellos. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron ellos para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Hermano, el Señor había sido claro con el pueblo de Israel. No sigan las prácticas de las demás naciones. Pero no le había dicho que se alejen de las demás naciones. Debían ser una bendición para ellas, mostrarles al Dios verdaderos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Pusieron un muro de separación. No querían ni verlos siquiera, ni tocarlos. Desviaron, hermanos, esta enseñanza para la comunidad de ellos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Hay un principio que el Señor ahí nos dejó para cada uno de nosotros. Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Un texto muy conocido. Tenemos que tener esto, hermanos, que el Señor tenía y que dejó escrito para cada uno de nosotros. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el Señor vino a hacer una bendición para aquellas personas que muchas veces lo rechazaron. Y por eso el Señor nos insta a que aprendamos de Él. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos todo para nosotros y nos alejamos muchas veces de las personas. Somos egoístas, no compartimos lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, que es la verdad. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 14, dice: los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Hermanos queridos, aquí vemos claramente de que Cristo, hermanos, tuvo que escoger a otros para llevar este mensaje a otras naciones. El trabajo que tenía que haber hecho la nación judía, hermanos, se lo dio a otro el Señor. Esta iglesia ha sido llamada a hacer un trabajo en específico, pero muchas veces no lo estamos cumpliendo. Muchas veces, hermanos, estamos siendo egoístas y el Señor tarde que temprano tendrá que llamar a otros para que hagan el trabajo que nosotros no quisimos hacer. Y qué pena será, hermanos, porque seremos rechazados por el Señor. Qué tristeza sería, hermanos, de haber estado aquí, hermanos, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de la presencia del Señor, siendo bendecidos con tanta verdad que el Señor nos ha dado, que al final seamos rechazados por no hacer el trabajo al cual el Señor nos ha llamado, por ser muchas veces vagos, muchas veces, hermanos, ser indiferentes a las cosas de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender, hermanos, de la historia de los judíos de Israel. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de los hijos de Dios en esta tierra?
¿Y dónde debemos empezar a cumplirlo? ¿Dónde es nuestro campo misionero? ¿Dónde debemos empezar nuestro trabajo? Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Otro texto que hemos estudiado cuando el pastor da la clase. Dice ahí la palabra de Dios: vosotros sois la luz de ¿qué? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos queridos, usted y yo somos una luz puesta en este mundo para alumbrar a aquellas personas que no conocen del Señor. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos sido llamados a ser luz para todos aquellos que aún no conocen del Señor. Y nuestro trabajo empieza ¿de dónde? Del hogar. Mire lo que dijo la sierva en el deseo de todas las gentes, en la página 762. Todos los que trabajen para Cristo han de empezar donde están. No se los manda a otro lado lejano a empezar la obra, sino se ha de pensar ahí donde usted está. ¿Y dónde usted está? En su hogar. Hay muchos que necesitan conocer del Señor. Quizás sus vecinos. En nuestra propia familia, dice ella, puede haber almas hambrientas de simpatía que anhelan el pan de vida. En nuestra propia familia. Pueden haber hijos que han de ser educados para Cristo y que muchas veces lo está educando el enemigo. Hay paganos a nuestra misma puerta. Aquí en este país, los que vivimos en apartamentos, al frente tenemos un vecino, al lado otro vecino. Hermanos, hemos de empezar la obra donde estamos. Porque ahí hay personas que necesitan conocer del Señor. Y dice ella, hay paganos en nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca de nosotros. No necesitamos ir tan lejos para hacer la obra. Hagámoslas, hermanos, ahí donde estamos. Luego, extiéndase nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. Luego de haber hecho la obra en nuestra propia casa, en nuestro propio vecindario, entonces avancemos hasta donde Dios nos pueda conducir. La obra de muchos puede parecer restringida por las circunstancias, pero donde quiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra. Cuando usted esté, hermano, si usted es fiel, esa fidelidad, hermano, va a llegar muy lejos. Entonces, hermanos, ¿qué debería inquietarnos al punto de reexaminar nuestros motivos y prioridades en nuestra vida? Porque muchas veces hemos puesto otras prioridades primero antes que las prioridades del Señor. Tenemos que, hermanos, reevaluar y reexaminar nuestra vida y poner nuestras convicciones, nuestras prioridades en primer lugar antes que, hermanos, de hacer otra cosa. ¿Y cuáles son las prioridades que deben ir en primer lugar? Las cosas del Señor, para que el Señor nos pueda bendecir. En 1 Corintios, vamos todos allá. 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 16, dice lo siguiente. Pues si anuncio el Evangelio, decía el apóstol Pablo, no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué, hermanos? Porque me he expuesto a necesidad. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no anunciare el Evangelio. Hermanos, si nosotros hacemos algo para Dios, sea cual sea la obra que hagamos, no tenemos de qué gloriarnos. Porque esa es la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Y decía el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Él sabía que tenía impuesta una necesidad. ¿Y la necesidad era qué? De predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a toda persona que lo necesitara. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa responsabilidad. No tenemos conciencia de cuál es el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y creemos que sin hacer nada podemos entrar al cielo. Y creemos que por estar aquí en la iglesia ya tenemos ganado el cielo. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anuncio yo el Evangelio. Ojalá que esas mismas palabras puedan hacer eco en nuestra mente. 2 Corintios, el capítulo 10.
Los versículos 16 al 18 dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Y qué anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos queridos, si usted hace una obra para el Señor, no espere alabanza de los hombres. No espere la gloria de los hombres, sino espere la alabanza de que viene de Dios. Porque el Señor, hermanos, nos dará la recompensa a su debido tiempo. Y nos dice lo siguiente. Pero la orden ir por todo el mundo no se ha de olvidar nunca. Esa orden que el Señor nos dejó antes de ascender al cielo, que fuéramos por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, nunca se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las nacionalidades. Enseña a amar a toda la familia humana. Eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como nuestro hermano y al mundo como nuestro campo. Hermanos, no debemos hacer distinción en que, porque es mi amigo le voy a dar el mensaje. No, este no se lleva conmigo, no le voy a dar el mensaje. No, hermano, así no es. No debemos hacer distinción de personas, sino que debemos llevar el mensaje a toda persona que necesite escucharlo. Y a entender que nuestro campo no es solamente, hermanos, aquí, sino también hasta donde Dios nos guíe en todo el mundo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 57. En lugar de seguir ensanchándonos y erigiendo más edificios donde nuestras instituciones ya están establecidas, debiéramos poner freno a nuestros deseos. En vez, hermanos, de seguir haciendo la obra donde ya hay muchos que la están haciendo, deberíamos, hermanos, entender que hay otros campos que quizás no han escuchado del Señor. Que los recursos y los obreros se esparzan para presentar la verdad y dar el mensaje de amonestación en regiones de ultramar o en regiones que nunca ha llegado el mensaje de salvación. Porque muchas veces, hermanos, se enfrasca en un solo lugar a predicar la palabra de Dios, donde ya hay muchos. Pero hay otros lugares que no hay nadie, que no se ha escuchado la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces estamos todos metidos en un solo lugar, dándole ahí mismo, cuando hay más campo donde extendernos. En la página 58 de Ibid dice: mientras habéis estado dándole gusto a vuestra propia inclinación, en la apropiación de dinero, el dinero de Dios, por lo cual tendréis que dar cuenta, la obra misionera ha sido impedida y atada por falta de recursos y de obreros para colocar el estandarte de la verdad en los lugares donde la gente nunca ha escuchado el mensaje de amonestación. La obra se ha habido impedida, hermanos. La obra se ha visto frustrada porque muchas veces nosotros no hemos sido fieles con el Señor. Tanto nuestros diezmos y ofrendas y tanto también hacer el trabajo por el cual el Señor nos ha llamado a hacer. No hemos sido misioneros en las cosas del Señor. Porque cada uno que nace en el reino de Dios, dice la sierva, que nace siendo ¿qué? Un misionero. Y si usted no es un misionero, entonces no puede entrar tampoco en el reino de Dios. Y ella nos hace una pregunta: ¿quiénes dejarán las placenteras casas y los queridos vínculos de parentesco para llevar la preciosa luz de la verdad a tierras lejanas? ¿Quién dejará su comodidad para llevar este mensaje a tierras que quizás nunca las han escuchado? Entonces, hermanos, ¿cuál es la batería energizante para la tarea de iluminar el mundo? ¿Cuál es esa batería que necesitamos, hermanos, para que nuestro mensaje pueda llegar con poder y gran gloria a las personas que aún no lo conocen? ¿Cuál es esa batería, hermanos? Vamos a decirlo así. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 4. El libro de Zacarías, el capítulo 4,
nos dice algo interesante ahí, este libro. En el versículo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente, y ya estoy cerrando. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es ese poder que necesitamos, hermanos, para llevar este mensaje? Nuestro poder es, ¿qué es? El Espíritu de Dios. Ese es el poder que necesitamos, mis queridos hermanos, para poder llevar este mensaje a tierras lejanas, incluso a nuestra propia familia. La sierva dice lo siguiente, los seres celestiales están realizando mucho más de lo que nos damos cuenta para preparar el camino con el fin de facilitar la conversión de la gente. Los ángeles están ayudándonos, hermanos, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Debemos trabajar en armonía con los mensajeros celestiales, trabajar juntos. Necesitamos más de Dios. No debemos suponer que nuestras palabras y sermones bastan para realizar la obra. No debemos suponer lo que se predica aquí al frente es suficiente para hacer la obra. No es suficiente, hermanos. Hay trabajo que hacer. A menos que alcancemos a la gente a través de Dios, nunca lo vamos a lograr. Porque muchas veces nosotros decimos, ya porque predicamos aquí al frente, ya estamos haciendo la obra de Dios. Y sí, la estamos haciendo en una parte, pero no en su totalidad. Hay mucho más que hacer, hermanos. Hay que ir a tocar puertas, hay que regalar una revista, hay que hacer muchas cosas por el Señor. Corazones encendidos necesitamos. ¿Encendidos de quién? Del Espíritu de Dios. Corazones que estén, hermanos, en una estrecha relación con Cristo Jesús. En el libro de Juan, el capítulo 1. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que recibieron al Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, a nosotros se nos ha dado, hermano, el derecho, se nos ha dado, hermano, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios debe hacer el trabajo por el cual el Señor lo ha llamado. Debemos, hermanos, como dice el Señor le dijo a Nicodemo, debemos nacer de nuevo, no de agua, sino de espíritu. Ser llenos del Espíritu del Señor. Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 58. Compañeros de labor, dice nuestra hermana. Debemos procurar que Jesús, el inestimable Jesús, el Creador de los cielos y la tierra, more en nuestros corazones con mayor plenitud. Necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Si queremos tener éxito al presentarlo a la gente, tenemos una gran necesidad de la influencia celestial, del Espíritu Santo de Dios para dar poder y eficiencia a nuestra obra. Necesitamos abrir nuestros corazones a Cristo. Tenemos necesidad de una fe más sólida y una devoción más ferviente. Necesitamos morir al yo y abrigar en nuestras mentes y corazones un amor reverente por nuestro Salvador. Cuando busquemos al Señor, entonces, hermanos, de todo corazón lo hallaremos. Y nuestros corazones arderán con su amor. El yo se volverá insignificante y Jesús será todo y una totalidad para el alma. Necesitamos más del Señor Jesús. Necesitamos imbuirnos del Señor Jesús, llenarnos de su presencia, de su Espíritu, para que nuestra obra tenga eficiencia, para que nuestra obra no fracase. El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto. El alma que realmente se ha convertido al Señor, que ha entregado su vida al Señor, va a ser iluminada ¿de qué? Desde lo alto. Y Cristo llega a ser dentro de esa alma una fuente de agua que salte para vida eterna. Sus palabras, sus intenciones, sus acciones podrán malinterpretarse y falsificarse, pero no le importa porque tiene en juego mayores intereses.
No toma en cuenta la comodidad presente. No tiene ambición de hacer alarde de nada. No busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está en los cielos. Y marcha siempre adelante con su mirada fija en Jesús. No tenemos de qué gloriarnos, hermanos. No tenemos, hermanos, que buscar alabanza de los hombres, sino siempre seguir hacia adelante y que nuestros ojos siempre estén puestos en los cielos. Hace el bien porque es bueno hacerlo. Porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios. Es bueno y humilde y se preocupa por los demás que sean felices. Nunca dice, soy yo guarda de mi hermano, como dijo Caín cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Nunca dice eso el Hijo de Dios. Sino que ama a su prójimo como a sí mismo. Su manera de ser nunca es brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios, sino que refleja la luz del cielo sobre los hombres. Es un leal y valeroso soldado de la cruz de Cristo, que sostiene en alto la palabra de vida para vida eterna. Hermanos queridos, hemos sido llamados a ser una bendición para demás personas que no conocen al Señor. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué hace la sierva? ¿Quiénes dejarán las placenteras casas, las comodidades que los atan muchas veces, para llevar la luz de la verdad a naciones que no lo han escuchado? ¿Quiénes serán esos soldados de la cruz? Que llevarán en alto el estandarte de Cristo. Que no importa lo que muchas veces le hagan, sino que con amor y esmero procuran hacer la obra a la cual Cristo nos ha llamado. Hermanos queridos, yo espero que usted y yo podamos haber entendido de que si no cumplimos la obra por la cual el Señor nos ha llamado, el Señor tendrá que llamar a otros a hacerla. Y nosotros seremos rechazados. Sálgase, hermano, de ese letargo espiritual en que está metido. No se deje engañar por el enemigo. No crea que así sentado en la iglesia y viniendo todos los sábados va a estar en el cielo. Sáquese esa idea de la mente. Únicamente estarán en los cielos aquellos que sean realmente discípulos de Cristo y misioneros del reino de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que mora y reinas en los cielos, gracias, Señor, por su palabra. Querido Dios, ayúdenos a ser verdaderamente discípulos de usted, a ser misioneros, a no importar, Señor, de dejar la comodidad, sino de muchas veces ponernos, Señor, a disposición suya para hacer su obra. Ayúdenos, Señor, a ser humildes de espíritu y a reflejar su carácter en nuestras vidas. Padre Celestial, bendiga también los alimentos que nos vamos a servir y bendiga a nuestros amigos y hermanos que nos han visto en las diferentes plataformas. Que ellos también pronto puedan venir al encuentro con usted y que también puedan ser, Señor, llamados a ser obreros fieles de parte de usted. Padre querido, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga.